Les decía entonces que los voltímetros traen estos tres zócalos. El que dice COM es el que conecta con la aguja negra y siempre va conectado en ese punto. El rojo es el que puede variar entre los dos zócalos, el del medio y el de arriba, y de acuerdo a lo que queramos medir, pues entonces vamos a hacer la conexión. Nosotros podemos. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Se trabó un momento ahí, profe. Escucha trabajo. ¿Y ahora? ¿Cómo escuchan ahora? Bien, bien. ¿Mejor? Sí, me Ujú. tengo una información ahí de que mi micrófono no estaba bien. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, sí, señor. Ok. Entonces les decía, en los tres zócalos, entonces el negro siempre va en el que dice COM, siempre queda ahí. Y el rojo es el que puede variar de acuerdo a lo que nosotros vayamos a medir. Si queremos medir voltaje, pues aquí nos aparece la V y el símbolo de omega, que es también para poder medir las resistencias. En el zócalo de arriba, entonces vamos a utilizarlo para medir cuando vayamos a medir corriente. ¿Ok? Como ustedes ven, esta aguja, o mejor, no sé cómo se llama, pero este botón, pues, nos permite graduar qué es lo que vamos a medir y en qué escala vamos a medir. ¿Ok? Recuerden que existen dos tipos de corriente, lo que llamamos corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna siempre la vamos a reconocer en cualquier espacio porque aparece el símbolo, ya les muestro, aparece estos símbolos como de la función sinusoidal, ¿sí? Que ustedes la pueden ver aquí, ¿sí? Eso me está diciendo que en este espacio vamos a medir voltaje de corriente alterna. Ya saben, esto es corriente alterna. Mientras que los símbolos donde aparece una línea y unas barritas debajo, como unos pequeños guiones, esto significa corriente directa. ¿Listo? Entonces ustedes podrán ver que en este espacio nos aparece el voltaje en corriente directa y corriente directa. Esta imagen que tenemos acá y que corresponde más o menos a los voltímetros de la mayoría de ustedes, ¿sí? Que son los más, digamos que los más sencillos, estos voltímetros no miden corriente alterna. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o una de las diferencias que se tiene entre lo que es la electrónica y la electricidad? Tiene que ver precisamente con el manejo de los voltajes. En electrónica normalmente se trabaja con voltajes pequeños, mientras que en electricidad sí se trabaja con voltajes grandes. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso nosotros tenemos situaciones de electricidad? Pues sencillo, en el flujo de corriente de la casa. En el flujo de corriente de la casa, nosotros tenemos electricidad. ¿En dónde tenemos electrónica? Pues en todos los aparatos que ustedes manejan. Hablamos de los celulares, eh, el televisor, eh, algunos radiotransistores, ¿sí? Entonces, en todo este tipo de elementos estamos trabajando es con electrónica. Los aparatos eléctricos de la casa, por ejemplo, la licuadora, eso es un aparato más bien eléctrico. Pero a medida que algunos dispositivos se van volviendo más tecnificados, entonces
pueden venir una mezcla de composiciones electrónicas y eléctricas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conocen, pero ya hoy día se manejan algunos aparatos domésticos, algunos electrodomésticos que, que se pueden conectar, por ejemplo, con internet, y con eso las personas desde la calle pueden programar que se prenda la lavadora o que se prenda la cafetera. Entonces esos aparatos ya hacen digamos que un doble manejo de conceptos eléctricos y electrónicos. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros vamos a medir voltaje, que es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, los que tienen estos voltímetros que les dije, bueno, los normales tienen estas escalas, ¿ok? Estas escalas, entonces, permite que el voltímetro programe una resistencia para empezar a hacer las mediciones, ¿ok? Los que no tienen la escala, sino que solamente les aparece la B, es porque son voltímetros autoajustables. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo voltímetro ubica una escala, la escala adecuada para hacer la medición. Como ellos son autoajustables, ellos precisamente automáticamente buscan su escala y de una vez programan la resistencia con la que van a trabajar. Pero los que tienen este tipo de voltímetros, entonces deben primero proteger el aparato. ¿Qué significa proteger el aparato? Pues tratar de trabajar con una escala lo más grande posible y después se va reduciendo la escala para que me haga la medición. En particular, ustedes consiguieron pilas, ¿cierto? Las pilas normalmente vienen de 1,5 voltios, pues se supone que eso es lo que vienen y así vienen marcadas. Sin embargo, las pilas nuevas, absolutamente nuevas, vienen con un voltaje un poquito por arriba. Normalmente vienen con 1,6, ¿sí? Cuando están bien nuevas. ¿Eso qué significa? Que la escala adecuada para trabajar es la de 20, ¿ok? Significa que ahorita que vayamos a empezar a hacer las mediciones, ustedes van a ubicar su voltímetro aquí, en esta aguja. ¿Listo? Ahí lo tendrían que ubicar para hacer la medición. Entonces, ya estamos viendo que aquí estamos midiendo voltaje para corriente directa, ¿no? Voltaje para corriente directa. Entonces, les voy a mostrar un poquito de algunas cosas que nos pueden generar voltaje de corriente directa. Entonces, ya sabemos las pilas entonces nos generan voltaje de corriente directa, ¿cierto? Aquí tenemos una pila normal. Este tamaño de pilas es las que les llamamos pilas AA. Las más pequeñas, entonces son las que llamamos AAA, ¿no? Estas son los famosos bancos de carga de los celulares, ¿cierto? Esto también entonces genera corriente directa. El mismo puerto del computador, los mismos puertos de computador, los puertos USB, ahorita vamos a ver, también generan corriente directa y pues con ellos se puede hacer algunas cositas. La idea es que podamos hacer la construcción de una pequeña lámpara. Pues veremos que nos podamos hacer. Sería una lámpara, bueno, esta yo la compré, una lámpara ya hecha, pero es una lámpara que funciona precisamente a través de una fuente de poder que también puede ser conectada a través del puerto USB de su computador. Pues yo la compré precisamente para eso, para utilizarla por las noches, para no molestar a los demás. Puedo apagar el bombillo, pero veo el teclado. Para eso, ¿qué van a necesitar? Un cable USB. ¿Sí? Por favor, no vayan a coger el cable USB de su celular nuevo, ni de su iPhone 20, ni nada por el estilo. Por ahí deben tener cables viejos, ¿sí? Que se han dañado. Miren, yo tengo este,
que ya se le dañó la punta, ¿sí? Que es lo que normalmente se daña de esos cables. Y con este cable es que vamos a trabajar en las siguientes sesiones para ver si construimos una pequeña lamparita igual a esta, ¿sí? Para construir una lamparita semejante a esa y que pues les quede a ustedes como un recuerdo. Para eso van a necesitar también unas resistencias. ¿Se acuerdan de estas resistencias? Entonces, vamos a necesitar una resistencia de 100 ohmios para poder hacer la construcción. Esto lo consiguen en cualquier, bueno, en una ferretería que venda eléctricos. ¿Sí? Ahí podemos conseguir esto. Estas me costaron a 50 pesos cada una, para que más o menos hagan cuenta. Las compré a 50 pesos, compré varias, porque me daba pena pedir una sola. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos con el voltímetro. Profe, ¿tú nos mandas esos materiales ahorita? ¿Sí? Sí, yo les pongo eso para que no se les olvide qué es lo que necesitan. Ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? Todos los multímetros deben tener eso de lo que explicaste al inicio, de los tres y que sacaba línea. Sí, normalmente todos los voltímetros traen los tres zócalos. ¿Ok? Hay unos voltímetros como el que, yo no sé si ustedes vieron el que tiene César, que tiene unos ganchos, trae, aparte de la caja del voltímetro, trae como un gancho, que es una cosa así. No sé si ¿Dónde la cámara? va a mostrar. ¿Era el tuyo, César, el que tenía eso? Unas pinzas aquí. No sé si me ven. Ah, espérate a ver. A ver, dejamos de compartir esta pantalla y compartes la tuya. A ver, espérate. Les permito compartir. Ahora sí. No, pero mira, es solo mi cámara. El asunto es que por lo menos yo no te veo. ¿Ah, no ves? ¿Alguien me ve? La cámara debe decirse. Yo sí lo veo. ¿Dónde estás? Ah, ok. Vamos a ver, Cámara César. a colocar esta. Esa pinza es una pinza de contacto electromagnético. ¿Ok? Lo que ocurre es que cuando la corriente circula por un cable, ojo, tiene que estar circulando la corriente. ¿Ok? ¿Qué significa? Que en un aparato desconectado o que no tenga corriente no va a medir nada. ¿Listo? Entonces tiene que estar circulando la corriente. Para eso basta que aunque tú pongas el cable dentro de esa pinza, ¿sí? Y ella lo que va a hacer es medir el flujo de la corriente, pero por campos electromagnéticos. O sea que ella no entra en el conductor, en el hilo conductor no entra nunca, sino que el hilo conductor va a generar un campo electromagnético y esa pinza detecta ese campo electromagnético y hace la medición que requiere. ¿Sí está claro? Acá dice algo que es como para guardar. No sé. Para Dice guardar. data vault. Eso debe ser como para guardar información. ¿Sí? Pero realmente pues no hace parte de lo que medimos. Bueno, Profe, tiene, ¿puedes ver la imagen que te mandé? Es que el mío es así. No sé. a ver, miramos qué imagen enviaste. Ah, ok. Bueno, es que precisamente como el tuyo es autoajustable, entonces él de una vez ajusta absolutamente todo. ¿Dónde conseguiste tú ese voltímetro? Mi papá ya lo tenía. Ah, ese voltímetro probablemente no lo hayan, pues no he visto de esos voltímetros por acá. Seguramente él lo consiguió en algún otro lado o, o se lo trajeron de algún lado, pero normalmente esos voltímetros no son muy comunes acá. Ese no tiene los zócalos, sino que trae son unas agujas ya insertadas, parece. Entonces ya viene así. ¿Ok? Bueno.
Entonces teníamos, en esta sección vamos a medir voltaje de corriente alterna. Entonces aquí perdón, de corriente directa, y des en cuenta que aquí alcanza a llegar hasta una escala de 1000 voltios. ¿Sí? Bastante difícil hacer una medición de 1000 voltios. Normalmente nosotros lo vamos a utilizar en 20 voltios, que es la escala más adecuada para lo que vamos a medir. ¿Listo? Bueno, ya saben que aquí en el off, pues es porque estará apagado. En esta B, pues es porque va a medir el voltaje de corriente alterna. Entonces, por favor, chicos, esto realmente ni siquiera les sugiero yo que ustedes vayan a hacer mediciones en la corriente de su casa. ¿Sí? O sea, si uno fuera a medir el voltaje de una toma corriente de la pared, pues tendría que utilizarlo acá. Pero sinceramente, pues eso conlleva algún tipo de riesgo y pues la idea es que ustedes no lo vayan a utilizar. En esta sección, entonces vamos a medir es corriente. Como ustedes se dan cuenta, aparece una escala de 10. En algunos voltímetros, esa escala de 10 amperios está marcada. ¿Por qué está marcada? Precisamente porque 10 amperios es una corriente alta y que puede generar algún tipo de riesgo. Puede generar riesgo cuando ya la corriente es de 10 amperios. ¿Sí? Y aquí aparece que este es de 200 miliamperios. Esta escala es de 20 miliamperios. Esta escala es de... Profe, 20. ¿Sí saben qué se lee con la letra mu? Con la letra mu. no, ¿Cuál es el submúltiplo ahí? Colombia, no. ¿100? No, esos son micros. Colombias, Micras. Micras es una millonésima parte de un amperio. ¿Sí? Entonces, esa sería la escala. ¿Ok? En lo que nosotros vamos a medir, pues igual vamos a estar utilizando por ahí una escala de 20 miliamperios, ¿sí? Que es más o menos lo que nos puede dar. Esta sección que aparece con HEF es una sección que es para medir, esos son unos, se me escapa ahorita, pero eso lo que hace es determinar qué tipo de dispositivo es, si es NPN o PNP, ¿sí? Eso vuelvo y les digo, es un dispositivo electrónico, nosotros no vamos a estar utilizando eso, ¿ok? En el siguiente, ustedes encuentran una flechita con una barrita, que esa es la imagen que significa un diodo. Diodo. Ese sí lo vamos a utilizar. Diodo. Ese lo utilizamos porque ese nos sirve para determinar primero la polaridad. Eso sirve para determinar la polaridad. Y ya ahorita vamos a hablar un poquito de qué es un diodo. Polaridad. ¿Ok? Entonces me permite saber cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Pero además sirve para medir continuidad. La continuidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber, por ejemplo, si algo está en corto. Y ahorita vamos a hablar exactamente qué significa estar en corto. O si un cable no está partido, si está bueno. ¿Sí? A pesar de que nosotros vemos un cable que en el caucho protector está en buen estado, ¿sí? Puede ser que internamente el hilo de cobre esté partido. Entonces, esto nos va a permitir saber si efectivamente el cable está o no está en buen estado. ¿Listo? Y lo último que tenemos acá son para medir resistencias. ¿Ok? Esa también la vamos a utilizar. Vamos a ver cómo es que se miden esas resistencias, porque en algunos casos uno va del técnico, donde el del almacén,
Le pide una resistencia de un valor y cuando se da cuenta, la resistencia no era de ese valor. ¿Ok? Y entonces o puede estar por debajo o puede estar por encima. ¿Listo? Eso es básicamente lo que va a tener un voltímetro, digamos que de estos normales, como les decía, pueden haber otros voltímetros que tienen muchas más aplicaciones, pero pues las que nosotros vamos a utilizar son estas. ¿Ok? Bueno, les decía que les iba a hablar primero de lo que era un diodo. Entonces, un diodo es básicamente un dispositivo que permite el flujo de la corriente en un solo sentido. Eso es lo que es un diodo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de diodo es sencillamente un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Significa que si yo, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto aquí. Si yo tengo un diodo que su representación es precisamente esta, una flechita con una barrita acá, esto lo que me está diciendo es que la corriente solamente va a circular en este sentido. Así va a circular la corriente. Si yo tengo un diodo y tengo la batería, entonces para que el diodo me deje pasar la batería, me deje pasar la corriente, entonces la corriente debería conectarlo de esta forma. ¿Ok? Ya sabemos que en una pila, este botoncito, si ustedes lo ven, pues va a tener el signo positivo, que es el que me dice por dónde está saliendo la corriente, y por aquí tendría el signo negativo, que es por donde vuelve a retornar la corriente. ¿Ok? Entonces, si yo lo conecto así, sí me va a permitir el flujo de la corriente. Pero si yo invierto la batería, si nosotros invertimos la batería, la ponemos de esta forma, pues sencillamente no va a haber flujo de corriente. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno. Los famosos LED, los bombillos LED que habíamos visto una clase por allá anterior, pues son diodos, ¿sí? Y pues básicamente se le dice un diodo emisor de luz, pues porque dentro de su funcionamiento, pues primero permite solamente el paso de la corriente en un solo sentido. Aquí yo tengo unos, no sé si los alcanzan a ver ahí. Estos bombillitos son los que llamamos LED, ¿ok? Y precisamente por tener esa condición de dejar pasar la corriente en un solo sentido, pues para que el bombillo pueda prender, solamente se puede conectar de una manera, ¿ok? Si cambiamos el bombillo, si lo invertimos, pues sencillamente el bombillo no prende, ¿ok? Ahora, para hacer las mediciones, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer, cómo es que entramos dentro del circuito para hacer la medición. Cuando yo tengo un circuito, donde tengo mi fuente y tenemos nuestra resistencia, entonces hay que entender dos cosas. Lo primero, para que haya flujo de corriente, es porque necesariamente está conectada a la fuente, ¿sí? Si no está conectada a la fuente, sencillamente no va a haber ningún flujo de corriente, claramente, ¿cierto? Para hacer medición de voltaje, entonces nosotros vamos a colocar nuestro instrumento. Ya sabemos que lo tendremos que programar pues en la aguja, en voltaje, ¿cierto? Lo vamos a conectar, lo vamos a utilizar así y sencillamente medimos en los dos polos del mismo elemento. Puede ser en los dos polos de nuestra batería o en el caso de la resistencia,
sería los dos polos, por donde entra y por donde saldría la corriente. ¿Ok? Como ustedes compraron unos bombillos, entonces los bombillos son los que les van a servir a ustedes de resistencia.